Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Una vez más nos encontramos para revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico y lo hacemos a través de este programa El Reloj de Dios. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. En nombre de todo el equipo, gracias por estar allí. Vamos a revisar estos acontecimientos, pero por supuesto queremos abrir la puerta para que ustedes participen en la conversación con nosotros. Más 502 5617 9099. En nombre del equipo en pleno, bienvenidos. Y ahora también nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez y nuestro apóstol Sergio Enríquez, que está listo para contestar, de hecho, a muchas de sus preguntas en este programa, y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, hoy vamos a dar oportunidad a la audiencia que ha estado conectada desde distintas regiones del mundo haciendo preguntas, y muchas de ellas están versando con el tema de la inteligencia artificial, la IA, que es un tema de tendencia, pero también de preocupación y de análisis para muchos cristianos. ¿Cómo está? Bien, Elcita, gracias a Dios. Sí, efectivamente tenemos, varias cosas. Número uno, la tremenda importancia de poder establecer ese contacto de dos vías, ¿verdad? Claro. De conversación con los hermanos que tienen sus postulados y también sus preguntas. Una de las cosas que la Biblia dice que debemos de juntarnos es para inquirir, para preguntar. Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura, pero también para inquirir, para preguntar, para averiguar. Sí. La Biblia nos narra que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron a quién estaban dirigidas esas profecías que ellos estaban dando. Entonces creo que es importante inquirir delante del Señor, preguntarle al Señor, y establecer el diálogo de preguntas y respuestas, que es una de las formas como el Señor utiliza para enseñarnos. Es importantísimo. Así que la primera parte es eso. La segunda, otra cosa que, no dije cuántas, ¿verdad? Pero la otra es, vuelvo a la carga con la supercarretera de información digital que tenemos ahora, que jamás en la historia de la humanidad había existido. Nunca. Lo más que habían llegado los grandes en imperios eran palomas mensajeras, ¿verdad? Pero claro, ahora nosotros lo tenemos en la palma de la mano, a un clic de distancia, averiguar cosas, y mucha de esa información no necesariamente es genuina, no necesariamente es verdadera. Entonces, la otra cuestión es lo que tú mencionabas, la inteligencia artificial. Creo que es un tema impresionante, apasionante, apasionante. Lo que nosotros hemos visto hasta ahorita de la inteligencia artificial es extraordinario. Todas las cosas positivas que se pueden hacer. Sin embargo, entendemos que según la motivación del hombre, según el corazón del hombre, le puede dar un buen uso a herramientas, así como le puede dar un mal uso también, ¿verdad? Claro. Eso, digamos, la dinamita, por ejemplo, podría haber servido para hacer algunas investigaciones, excavaciones, túneles y todo lo que tú quieras, pero también ha sido utilizada para matar gente, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial, pues no es la excepción. Yo creo que ahí
tenemos un gravísimo problema porque ha avanzado demasiado. Antes se decía que el problema real se iba a empezar a dar como en el 2030, pero ¿qué si eso ya se está dando en este momento? ¿Verdad? Apóstol, y me gustaría acotar algo porque algunas personas dicen, ¿yo qué tengo que ver con la inteligencia artificial? Si, por ejemplo, alguien es un obrero de la construcción o una persona es ama de casa, dice, yo no uso computadora, no tengo nada que ver. Pero al mediodía se ponen a ver videos en las redes sociales y resulta que son videos generados con inteligencia artificial o adulterados, ¿verdad? Y allí ya están usando inteligencia artificial y no lo saben. Sí, nadie se escapa a eso, ¿verdad? Nadie se escapa a eso. Por muy sencilla que sean las labores que hacemos a diario, no nos escapamos. Y además también hay que saber utilizar las cosas para beneficio de nuestro trabajo, para apresurarnos. Por ejemplo, un arquitecto va a medir un cuarto de una manera mucho más rápida con inteligencia artificial que haciéndolo de la manera tradicional. Alguien que se dedique a decorar puede tener unas 100 ideas de la inteligencia proveniente de la inteligencia artificial y no solamente la creatividad que ella tiene. Y ese es el peligro, ¿verdad? Porque entonces ahí empieza la sustitución de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y uno se puede ir volviendo un poco más haragán. Esto es más o menos como, digamos, cuando yo me gradué ya de preuniversitario, ya para irme a la universidad, nosotros nuestras cuentas no las hacíamos con calculadora, ¿verdad? No. Tener una calculadora en aquel tiempo era ser la sensación de toda la escuela, ¿no? Entonces, era el adinerado de la clase, usted, ¿verdad? Exacto, el que tenía una de esas era el que tenía dinero. Sí. Y era, aún así, no era alcanzable, ¿verdad? No era práctico. Y nosotros teníamos que hacer nuestras cuentas sumando, a 2 más 3 más 5 más 7, llevándolo. Sí. Y eso era muy bueno, por cierto, ¿verdad? Claro. Es un ejercicio mental que incluso lo aconsejan para combatir la demencia senil, Totalmente de acuerdo. El síndrome del alemán, ¿verdad? Sí. Todo eso. Sí. Sin embargo, vino las computadoras, la calculadora primero, ¿verdad? Nos volvimos hábiles con la calculadora y los rollos de papel y después pasaron a lo digital y etcétera. Y ahora es muy poca la gente que utiliza los métodos antiguos porque fueron sustituidos por las máquinas, ¿verdad? Sí. Claro, decimos, ¿es mala la máquina? No, pero como que uno se va volviendo un poco más dependiente de la misma y ese es un gravísimo problema. Sí, el cambio que hemos tenido nosotros incluso repercute en nuestra salud. Digamos, antes se caminaban grandes cantidades de kilómetros a comparación de las de ahora. Hoy no, la gente tiene necesidad de ir al gimnasio. Cierto, porque trabajamos todo el tiempo sentados. Es necesario ir al gimnasio para muchísima gente. Sí. Para mí no, pues, pero ¿qué nos habrá querido decir? No es cierto que ustedes están muy activos todo el tiempo. A lo que yo me refiero es que va sustituyéndose el uso de vehículos, pero antes no era así, se hacía todo más manual. Entonces, cuando ese mismo ejemplo lo tomamos en la inteligencia artificial, la cosa se pone bien peligrosa, bien delicada. Sí. Claro, se pueden obtener muchas respuestas en un santiamén, dicen los muchachos, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, la creatividad va disminuyendo. Eso sería el menos malo de los males, ¿verdad? De los males, sí. Pero cuando el Señor nos habló en el capítulo 24 del libro de Mateo, en donde empieza a hablar de escatología, lo primerísimo que él dijo antes de responder las preguntas que le estaban haciendo los discípulos fue: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Que depende qué persona la esté utilizando y cuáles sean sus habilidades, pueden utilizarla como una herramienta de engaño
Sí. Ya sea por molestar, ya sea por fastidiar, ya sea por sacar algún rédito económico. Sí. Y eso, o peor aún, ¿verdad? Ya, incluso en una guerra, las guerras ya no van a ser igual como las de antes, ¿verdad? Sino que obviamente han cambiado y tiene mucho que ver la inteligencia artificial. Mira, son cosas que se han vislumbrado en el pasado. Yo no lo diría proféticamente, como que se hubiera vislumbrado proféticamente, a eso me refiero. Pero incluso a saber si era ya una planificación, cuando se hablaban de obras de Orwell, del ojo que todo lo ve, el gran hermano, hermano. mayor, el gran Sí, hermano, sí, sí. y algunas cosas que incluso se dan y se vuelven virales como, perdón, pero ese programa de caricaturas de los Simpson, me parece, ¿verdad? Sí, 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 los Simpson lo predijeron. Que Simpson que lo Sí, dijo aquí, sí, que lo dijo por allá, y de exacto. dónde sacan esa Sí, información. Incluso hay un juego de cartas, ¿verdad? De Illuminati, que sí. cada vez que sucede un evento importante sacan la fecha en donde ellos tenían esa carta. Entonces, como que si lo hubiesen venido planificando. No era una Sí. profecía, sino que como que lo hubiesen venido planificando. Ahora, ¿por qué digo yo que lo venían planificando? Todas esas cosas, y ahorita regreso a la inteligencia artificial. Porque, mira, por ejemplo, la moneda. Cuando quisieron atrapar al Señor Jesucristo para ponerlo contra la pared con el gobierno romano, le preguntaron, ¿es lícito pagar tributos al César? Y entonces la respuesta del Señor es bien interesante, porque para desentrañar lo que le estaban diciendo fue, muéstrenme una moneda. Entonces le dieron la moneda. Y entonces él ya les pregunta, ¿de quién es esta cara? Pues es del César. Bueno, entonces denle al César lo que es de César y lo que es de Dios. Pero el punto principal que estoy tratando de trasladar es que para desentrañar aquella pregunta terrible y el misterio en donde todos creyeron que ya lo habían agarrado, a saber cuántas veces se habían fraguado esa pregunta a muchas otras personas, él pidió una moneda. Vio una moneda y explicó. Entonces ahora yo digo, pidamos una moneda. ¿Cuál es la moneda de mayor circulación en el mundo? La más poderosa, contra la que han estado atacando, el dólar. Sí, sin duda. Miremos una moneda de $1. Y entonces ahí vemos el sello, el gran sello que le llaman, con una inscripción que dice Novus Ordo Seclorum, que quiere decir un nuevo orden secular o mundial, un nuevo orden mundial. Y abajo, fecha, 1776. ¿Y ahorita de qué estamos hablando? De un nuevo orden mundial. Entonces, ¿que era profético el dólar? No, sino que los grupos místicos que tenían planificación a largo plazo, motivados por el lado oscuro de las tinieblas, ¿verdad? Sí, sí, o de la fuerza, dirían, la guerra del lado oscuro de la fuerza, sí, sí. Tenían una planificación. Y eso es hacerlo por decir una cosa, ¿verdad? Sí. Porque hay otro montón más solo en esa moneda, ¿verdad? Solo en esa moneda, ¿eh? Que se habla de tantas cosas, pero el propósito de este programa no es que miremos esa moneda, sino que solo estoy diciendo la proyección. Exacto. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque hace ya no sé cuántos años, pero yo creo que más de 10, tal vez unos 15 o no sé, salió un programa que se hizo, una película que se hizo súper famosa, que nosotros la vimos cuando Schwarzenegger era joven, ¿verdad? Wow. Y estaba, no había sido gobernador. No había sido gobernador de California, estaba bien ponchado. Bueno, parece que sigue bien ponchado, pero ya es viejo mi compañero. Entonces, pero todavía estaba joven en ese momento. Sí, la de Terminator. Exacto. Claro. Entonces, y cuando se habla de Terminator, se habla de inteligencia artificial. Sí. Y cómo esta inteligencia empieza a analizar que el problema era el hombre, ¿verdad? Y que entonces las máquinas y todo eso. Ahora, a estas alturas del partido, nosotros nos damos cuenta
que la inteligencia artificial está tomando papeles de sustitución y que en qué momento se va a escapar de las manos, porque no es una inteligencia artificial, sino que muchas empresas empezaron a tener su propia inteligencia artificial. Los cursos que se venden ahora son cursos de inteligencia artificial. Se dice que puedes aumentar tus ingresos en un 73% si te vuelves ducho en eso, ¿verdad? Experto. Claro. Y muchas carreras nuevas universitarias y posgrados están vinculados hacia eso, y todo ha ido cambiando. Las carreras ya no son las tradicionales. Ahora una de las carreras es ciberseguridad, y porque todo va hacia... Y todo eso habla de inteligencia artificial. Sí. Entonces, claro, uno puede decir, yo por eso no me meto en eso, pero todo está vinculado. Y se va a quedar atrás esa persona. No solo se va a quedar atrás, de todos modos ya está él metido en ese sistema. Así es. La inteligencia artificial está en todas las naciones. Nosotros aquí en nuestra capital, en las ciudades como Misco, hay cámaras digitales que con inteligencia artificial te miran tu rostro. Sí, un reconocimiento facial que pues está bien, sobre todo si no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Pero lo tienen a uno bien controlado. Apóstol, y aprovechando que usted mencionó Orwell, que sería 1984, este libro que fue escrito, si no recuerdo mal, en 1949, y hablaba de un control total, que iban a haber cámaras, que la gente iba a ser controlada por el gran hermano, ¿verdad? El ojo que lo vigilaba todo. Eso parecía una cosa que jamás iba a ocurrir. Nosotros ya vivimos eso, pero él lo escribió tanto tiempo antes. ¿Cómo pasa eso? De nuevo, es una revelación oscura eso. ¿Cómo alguien puede prever una cosa así? ¿O nuestra imaginación tiene esas capacidades? Bueno, mira, la inteligencia no artificial, sino que humana, Dios la dio. Sí. Y desde luego, pues tiene sus alcances. Vemos a Julio Verne y todo lo que él escribió, y su viaje al fondo del mar, y 40,000 leguas de no sé qué, y tanto, y que él vio el viaje a la luna en su mente, ¿verdad? Así que no hay imposibles realmente, ni límites para la imaginación que Dios nos puso a nosotros, porque nosotros somos una obra de Dios. Nosotros somos una obra de la inteligencia infinita de Dios. Entonces, el Señor dijo que nos iba a hacer a su imagen y semejanza, y de hecho nos puso a nosotros humanos inteligentes, ¿verdad? Somos una obra extraordinaria de Dios. No es que nosotros nos llevemos las flores, es Dios, el Creador, el que así nos hizo. Y entonces eso hace que toda esta gente tenga esta visión. Ahora, ¿cómo lo que él dijo parecía una utopía totalmente, pero ahora es lo más normal del mundo? Es lo más normal, ya nadie se asombra. En aquel momento era escandaloso lo que él escribió. En este momento ya no es escandaloso, es normal. Y eso te asombra. ¿Cómo te va a asombrar? Ya es normal. Dicen algunos, ponen el ejemplo del calentamiento global, de que si una rana la ponen en una palangana de agua con una temperatura normal, ¿verdad? Y empiezan a calentar el agua, la rana no se da cuenta y puede morir, porque su cuerpo se va adaptando a la nueva temperatura hasta que ya no puede y se muere. Y ellos usan ese ejemplo para decir que eso es lo que le está pasando a la humanidad con el calentamiento global. Pero yo quiero utilizar ese mismo ejemplo para decirte que estamos inmersos en una serie de cuestiones que ya nos parecen normales, pero no son normales. Entonces, la inteligencia artificial creo yo que es una de ellas. Peligrosísima. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, hay algunas cosas ahí en Apocalipsis que al ver lo que nosotros estamos viendo como humanidad, como que entendemos y percibimos esta palabra profética de una manera distinta a nuestros ancestros. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia
en Apocalipsis que dice que en aquel tiempo los hombres desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos y le van a decirle los hombres a las montañas, caed sobre nosotros para que escapemos de la ira del Cordero, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí. Pero hay una versión que me parece el Código Real, que dice, y entonces que le van a hablar a las rocas y les van a dar un password para que se abran las rocas y ellos puedan huir. Una contraseña. Clave. Entonces eso ya uno dice, ese es un refugio. Ese es un refugio, claro, es un refugio antinuclear, claro. ¿Verdad? Pero ya nosotros lo vemos de otra manera porque ya vimos eso. Sí. Y la Biblia nos narra también, la misma Biblia en el libro de Daniel, en el último capítulo, dice que la ciencia crecerá notablemente, ¿verdad? Que crecerá notablemente. Y hay algunas versiones en donde dice que la ciencia va a crecer notablemente, dice que la iniquidad va a aumentar notablemente. Entonces eso me da la impresión de que al aumentar la ciencia va a aumentar la iniquidad. Van de la mano. Sí, van de la mano. Una cosa lleva a la otra. Mira, un ejemplo así súper sencillo. Cuando eran los niñitos allá en el colegio, estaban ahí molestando a la niñita, le mandaban una notita, ¿verdad? Y entonces la pasaban por cordillera y la patujita miraba y entonces... Explíquenos qué significa por cordillera. Cada uno de los amigos la pasaban hasta llegar allá y la niña lo miraba y era que aquel la estaba enamorando. Tenían 10 años de edad o saber cuántos. Qué lindo. Si el maestro o maestra los agarraba, la cosa se volvía turbia. Eso cambió. Hoy no es necesario ni el papelito ni la cordillera. Hoy toman su teléfono ¡pam! Y no a esas horas, sino que puede ser a horas de la madrugada. Así es. Entonces el aumento de la tecnología aumentó la capacidad de pecar también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la inteligencia artificial nos lleva a eso, la capacidad de engañar que se va a multiplicar. Sí. Es como ponerle, imagínate, un hombre que ya es inteligente, pero es malvado, es un criminal y es experto en esta situación, en inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Wow. Podría hacerse pasar por el compañerito, mandar ese mensaje, meterlos en problemas, por ejemplo. Bueno, de hecho, estas son cosas que ya se dan sin hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Que hacen un perfil en donde él es un jovencito contactando a una jovencita y cuando hacen el contacto ya no es un jovencito, sino que es un viejo depredador. Impidiendo fotos de la chica con sí, poca ropa. Y eso también, aunque es delicado, es lo de menos. La cosa es que pueda tener contacto físico con esa muchacha que la pueda engañar. Sí. Ahora, imagínate inteligencia artificial con cosas que uno ni siquiera se puede imaginar. Sí. Y se ven, hay cosas que se ven y mira, eso es delicado, eso es muy delicado, pero viene a mi manera de ver lo más delicado es que, como te decía en el libro de Apocalipsis, se ven cosas, por ejemplo, una imagen que se le da vida y que todo el mundo tiene que adorar esa imagen. Y uno siempre se había preguntado, ¿cómo se va a hacer eso? Decía de plano que pues se hace una imagen y el diablo va a hacer un milagro ahí, ¿verdad? Y se va a empezar a mover. Pero ahora lo comprendemos ya de otra manera, porque tenemos inteligencia artificial y tenemos robots que tienen todo el rostro de un ser humano, ya sea hombre o mujer, y que te hablan con una voz y que se creó y que tiene casi algunas cuestiones muy individuales. Voz individual, pensar, un montón de cosas, incluso para aprender algún idioma. Ya no es necesario un maestro, sino que inteligencia artificial, una maestra
que te corrige como, mira, digamos la inteligencia artificial, uno se puede pelear con ella y ella no se pelea con uno. Eso es inteligente, no Es se enoja. inteligente, no se enoja. Claro. Digamos, tú le dices a la inteligencia artificial, quiero que me hagas una imagen que tenga tales y tales y tales cosas. Y ella te la devuelve y no te la hizo como tú querías. Entonces le empezás a decir, no es así. Yo la quiero de esta manera. Segundo intento, tampoco. No, te falta tal cosa. Tercer intento. En el cuarto tú te pones enojada y le alegas y ella no te dice nada. Ella vuelve otra vez, probemos otra vez. Pero en ese momento está aprendiendo. La inteligencia artificial está aprendiendo del carácter humano. Es bien, pero bien peligroso. Interesante eso, porque incluso ahí supera al humano, porque un humano ya se hubiera enojado al cuarto cambio, ya se hubiese enojado si fuese un diseñador o algo. Me estás haciendo perder el tiempo, te voy a cobrar más. Ella no, con mucho gusto, no hay problema. Y lo va modificando hasta que llega a lo que tú quieres, ¿verdad? Estoy verificando el tiempo, apóstol, para ver si podemos pasar el material que tenemos para que Sí, puedan hagámoslo. verlo. De hecho, ¿sabe? Me gustaría, usted siempre hace una comparación bien interesante de lo que ocurre en el cine y en la vida real. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero eso fue hace muchos años, el actor es Al Pacino y crean a un personaje llamado Simón y es supuestamente una actriz y hace un papel y él la presenta y hace entrevistas, todo en línea, pero cuando quieren que llegue a la conferencia de prensa no se puede aparecer, puesto que es un personaje generado por algo parecido a la inteligencia artificial. Es una película que fue creada tal vez hace unos 15 o 20 años y ya estaban haciendo lo que ahora vamos a presentar en la pantalla. Sí, mira, antes de dar esa información, yo quiero llamar la atención hacia el más grande peligro, el que yo considero el más grande peligro de esta temática que estamos abordando, y es el uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la iglesia del Señor Jesucristo. Uy, qué fuerte. Porque hay cosas que creo yo administrativas que se pueden hacer con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Sí. Digamos, un contador, un auditor, pues no necesariamente es un hermano que le cayó un don de Dios y hace eso, sino que puede ser una persona que obtuvo todas sus herramientas en la universidad y es un licenciado en auditoría, es un licenciado en contabilidad, qué sé yo. Pues eso es lógico que se puede hacer y es más, se debe de hacer, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando se rebasa ese límite y entonces profesionalmente se trata de hacer el ministerio de la predicación, del pastoreo, entonces ahí ya pasó a otro nivel y eso es muy peligroso. Ok, ahora traigamos a lo que estamos platicando, la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar en algunas tareas administrativas propias de la iglesia. ¿verdad? Contestar correos, escribir una cosita. Ni siquiera, porque contestar correos depende también. Pero tal vez, perdón, administrativos, no a una oveja, por ejemplo. Sí, exacto, administrativos, cosas que son básicas, ¿verdad? De hecho, hay algunas cosas que ya están metidas en las programaciones esas que ya se llama por teléfono y le contestan a uno. Si quiere contactarse con el departamento tal, marque tal número. De alguna manera eso pues, no es una persona la que está haciendo eso, es una máquina. Pues eso no le veo cosas malas. Nos quitan el trabajo a los locutores, pero... pero cuando ya empiezan a sustituir, por eso te digo, todo es peligroso, pero cuando llegamos al terreno espiritual, ahí es mucho más peligroso porque ahí estamos hablando de vida eterna. Y se ha llegado al punto de sustituir mensajes de predicadores ficticios y de sustituir alabanzas y adoraciones de adoradores y salmistas ficticios, así como el que tú mencionas en esa película. Entonces, el grueso de la población cristiana, si no atienden lo que está sucediendo, pueden estar en los extremos de que todo es bueno o que todo es malo. Y yo creo que nosotros debemos de tener un equilibrio y discernimiento para decir,
Esto no es así. Yo he visto cómo algunos ponderan y predicadores, que vi a un predicador utilizando inteligencia artificial, dándole instrucciones para que haga la invitación de que si van a aceptar a Cristo. Y entonces él le dice a su teléfono y la inteligencia artificial, basado en todos los datos que aparecen en la nube, empieza a bajar cosas y ¡pah!, hace una invitación. Y todos están emocionados y lo reciben. Pero entonces, ¿para qué Dios va a levantar ministros, verdad? Ese es un peligro severo, creo yo, del engaño. Pero si quieres, miramos lo que nos corresponde ver. Claro, apóstol. Bueno, vamos entonces a presentarles este material que ha hecho nuestro equipo y justamente nos muestra un poco acerca de la inteligencia artificial y lo que ya está creando, que parece real, pero no lo es. Aquí lo tiene. La inteligencia artificial ya no se queda solo en laboratorios, aparece en redes, en la pantalla y hasta en la administración pública. Una cara que ha llamado la atención en redes es Aitana, una influencer y modelo creada completamente por IA, que publica fotos, responde mensajes y trabaja con agencias como si fuera una persona real. En cine y actuación surge otra discusión con Tilly Norwood, presentada como la primera actriz generada por IA. Su llegada provocó críticas de actores y sindicatos, que señalan riesgos para el empleo artístico y problemas éticos sobre el uso de imágenes y voces humanas. En un paso distinto, Albania incorporó a Diella, un sistema de IA que funciona como asistente del portal estatal y que fue nombrado con rango ministerial para coordinar servicios digitales. Sus creadores dicen que ayuda a agilizar trámites, sus críticos piden controles y transparencia. La influencia de la IA llegó también a la música. Hay herramientas que generan canciones cristianas, voces y arreglos sin un intérprete humano directo, abriendo oportunidades creativas y dudas sobre autenticidad y derechos. ¿Qué significa todo esto? Significa menos claridad sobre quién crea y su motivación. La tecnología está transformando nuestro entorno, nos da herramientas nuevas y al mismo tiempo nos obliga a decidir cómo queremos convivir con ellas. Yeah. Respiraba fuego, sangre en mi andar, cegado de orgullo, no quise escuchar. Su gloria me hirió y escuché una voz. Caí al polvo y el Señor habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive. Ya no más Saulo, el perseguidor. Ahora eres Pablo, mi predicador. Yeah. Apóstol, hemos hablado acerca de profesiones que van a ser reemplazadas y en este caso ya es el tema artístico que se creía que no iba a ser tocado. Hemos visto modelos, actrices y en este caso cantantes, productores y más con este material. Pero también hablábamos de películas en donde ya se han generado materiales por la inteligencia artificial. Yo hablaba de la película Simón, pero nuestra producción nos habló de 2 películas más. Sí, todas estas situaciones que se dan, te repito, a mí me parece que son complicadísimas. Digamos, ahora el cine es como que nos estuviera... Bueno, ellos nos quieren entretener, pero al final de cuentas debería de ser no solamente entretenimiento, sino que una advertencia, ¿verdad? Sí. Películas que hemos estado conversando fuera de cámaras, como Ella, y la otra, ¿cómo es que se llama? Mercy. Y la que tú decías, Simón, que ya no es una película de inteligencia artificial, ya con esta son 4, porque hablamos de la de Terminator. Terminator, que esa, o sea, ya se volvió una especie de costumbre, ¿verdad? Eso se deja venir. Yo repito que lo que a mí me parece bien complicado
aparte de todo eso que ya lo es, pero lo más complicado es cuando esto empieza a invadir el terreno espiritual. Sí. Nada puede sustituir al Espíritu Santo. Amén. Es querer sustituir lo que Dios dejó, es un camino hacia la apostasía. Sí. ¿Verdad? Porque no es una máquina. Y digamos, por ejemplo, esta canción que acabamos de oír, y que es toda una producción, porque no es una canción, es toda una producción, sí. Que ha sido generada pues, por inteligencia artificial, está, hasta se oye bonita, ¿verdad? Claro, y está sustituyendo a lo que Dios dejó. Claro. La verdad es que muchos de los que hacen canciones espirituales tampoco las hacen motivadas por el espíritu, sino que por su mente o porque están maquilando, porque tienen que... Así que la diferencia no es mucha, pero la verdadera adoración, lo que la Biblia dice es que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y como platicábamos también fuera de cámaras, la música es un vehículo que lleva cosas, que lleva conocimiento, que lleva entendimiento, que lleva memorización, que lleva sentimientos. Nosotros vemos la música está en todos los estratos sociales y en todos los estadios de nuestra vida. Tú miras los ejércitos que van a una guerra y llevan música. Sí. Cada país tiene ese llamado en un himno nacional, ¿verdad? Marchad, marchad a defender la santa libertad. Sí. Así nos enseñaron en primaria que estaba el himno de Francia, ¿eh? Sí. Y los himnos, el himno de Guatemala, el himno, todos los himnos, todos música que llevan un vehículo. Es un vehículo que lleva un sentimiento en ese momento patriótico, ¿verdad? Y nosotros vemos, digamos, las grandes guerras que se hicieron, la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía su autor preferido, que era Wagner, y que esa era la música que le gustaba a los nazis, sobre todo a Hitler, ¿verdad? Entonces, cada uno, la música es un vehículo que lleva, lo que ya te dije, sentimientos, pensamientos, y entonces que la música la haga la inteligencia artificial es terrible. Yo, digamos, sobre todo, sustituyendo en una iglesia, una adoración, sustituyendo en una iglesia la adoración, es temible. La única diferencia, en todo caso, sería la unción que tiene quien está realmente adorando. No solo eso, sino que, mira, claro, conforme va pasando el tiempo, la inteligencia artificial va a ir aprendiendo más. Pero, digamos, el concepto de adoración no es el que generalmente tiene toda la gente. La gente cree que es adorar y cantar una canción romántica lenta, para Dios, sí, ¿verdad? Sí. Y no es así. Nosotros, repito, incluso aquellos que dicen, yo por eso no me meto en ello, todo el mundo, tú vas a un restaurante y empiezas a oír una música que ya no tiene ni sentimiento, ni letra, ni ritmo. Pero es una música repetitiva y cuando tú averiguas es una música generada por inteligencia artificial y que ya la vendieron en paquetes a los restaurantes y que si uno les dice por favor cambien eso, no se puede porque ya está vendido. Sí. Entonces ya tomaron esa... Y es música que inédita, que nadie ha hecho. La hizo la inteligencia artificial y es espantosa, por cierto. Yo le digo, mire, si no la puede cambiar, por lo menos bájale volumen a esa cosa. ¿Eh? Claro. Pero el tema de inteligencia artificial es una temática que nos va a ocupar mucho espacio para poderlo discernir, distinguir, aprender y sobre todo, de esto que acabo de decir, discernir. Sí, discernir. Yo creo que la estatua de la bestia apocalíptica va a ser generada
por inteligencia artificial, de alguna manera, ya sea un robot o una imagen como un holograma, que ya lo hemos visto. Hemos visto cómo en estadios proyectan a un dragón volando, a un águila volando, y la gente lo mira tan real que se admiran y se oyen las voces de admiración, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que usted decía, velad por no ser engañados, porque es tan difícil ahora detectar qué es real y qué es ficticio. Y mira, yo creo que la clave está en lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo tenía varios temores y los deja escritos en su palabra, en la palabra de Dios, en sus epístolas. Temo, pues, que cuando llegue a vosotros tenga que llorar con ustedes. Temo tal cosa. Sí. Pero dentro de las cosas que él dice que teme es, temo, pues, que así como la serpiente engañó a Eva en sus sentidos, vosotros seáis extraviados de la verdad. Cuando analizamos con profundidad, un poquito de profundidad, por lo menos levantar un poco la letra ahí, nos damos cuenta que cuando dice que Eva fue engañada en sus sentidos, la palabra que se utiliza es psuche, psique, alma, sentimientos. Entonces, la iglesia, que ahí en ese caso está representada por Eva, va a ser tratada de engañar por sus sentimientos. Son sus sentimientos. Y eso es bien complicado porque a uno le pueden manipular sus sentimientos. Lo más fácil, mira. Cierta oportunidad hace muchos años cuando estrenaron una película que se llamaba Hachi. Ay, sí, de un perro que pierde a su amo. Sí, que el perro se enamora del amo, prácticamente lo va a dejar y lo va a traer al tren todos los días hasta que al otro le da un infarto al miocardio y se muere y toda la cosa. Ya les arruinó la historia porque ya les contó todo. Entonces, era Richard Gere, el actor. Entonces, y el perro regresa a traer al amo todos los días, hasta que el mismo perro se muere, ¿va? Y que en la última parte de la película él tiene una visión que su amo está llegando y ahí se murió y le hicieron una estatua y toda la cosa. Yo oía a todo el cine llorar. A todo el cine. ¿Usted no lloró? No. Ay, apóstol, este corazón. Sí, es que después el sentimiento, ¿verdad? Sí. Se oía. Porque les manipularon. Entonces, imagínate eso utilizado en el Evangelio. No puede ser. Sí, porque el Evangelio viene con la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y yo no digo que no vamos a llorar. No, por favor, no me vayan a malinterpretar. Yo no digo que no va a tocar nuestros sentimientos, la palabra, el arrepentimiento y todo, pero no la manipulación. Porque entonces ya la manipulación hecha por inteligencia artificial o inteligencia humana es deleznable también. Entonces, ese es uno, por lo menos, uno de mis temores, igual que Pablo, ¿eh? Sí, claro. Guardando las distancias con él, porque es el perito arquitecto de la iglesia, pero digo yo, qué terrible, qué terrible como uno puede ser manipulado en sus sentimientos. Ese era su temor. Temo, pues, que como la serpiente engañó a Eva, sus sentimientos, en su psique, en su alma, en su psuche, vosotros seáis extraviados de la verdad. La gente que se deja llevar por sus sentimientos se los va a manipular la inteligencia artificial, pero miremos algunos ejemplos en la Biblia. Aunque no era inteligencia artificial lo que voy a mencionar, pero sí son sentimientos. Jonatán, el hijo de Saúl, sabía que David era el ungido y que él iba a ser el rey. Sí. Pero no siguió a David, siguió a su papá por sentimientos, a pesar de que él sabía que su papá lo había intentado matar 2 veces, clavarlo con una lanza. A pesar de eso, él siguió a su papá. Y es impresionante porque él sabía que su papá sabía, porque él se lo dijo a David. Mi padre sabe que tú serás rey después de él. O sea, lo que le está diciendo es, yo, Jonatán, no voy a ser rey. Y mi papá sabe eso. Mi papá sabe que tú vas a ser el rey. Entonces, ¿por qué lo siguió? Por sentimientos. Entonces hay gente dentro de la iglesia que se deja llevar por sentimientos. Yo temo por eso. Porque si ahora que no está en pleno uso la inteligencia artificial, hay tanto engaño, cuando venga la plenitud de eso, no sé qué va a pasar.
Wow, qué impresionante, apóstol. Eso hace recordar cuando usted ha mencionado que hay siervos que pueden estar engañando a su iglesia o no hablando de temas importantes en la iglesia por miedo a que la gente se vaya y gente que se quiere quedar porque dice, este pastor yo le voy a ser leal, no enseña de escatología, pero soy leal por mis sentimientos, me quedo en esta iglesia y no están aprendiendo lo que deben aprender. Mira, digamos, hay gente que piensa que llega a una iglesia a apoyar esa iglesia. Exacto. No, eso no es así. Uno llega a la iglesia a que lo ministren, que lo catarticen, que lo remienden, que uno se arrepienta, etc. Sí. Entonces, pero eso es otra cosa. Sigamos con la inteligencia artificial. Volveremos a hablar de ese tema luego de la pausa. Es momento de detenernos en el reloj de Dios. Cuando regresemos, vamos a las preguntas que han enviado al más 502 56 17 90 99. Continuamos en un momento más en el reloj de Dios. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Continuamos en el reloj de Dios y vamos directamente a las preguntas. Preguntan directamente apóstol Jeremías 8:8. Como decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cuáles son los medios de comunicación que dicen la verdad? La primera pregunta. ¿Y cómo hacemos para saber si lo que informan es cierto ahora que la inteligencia artificial puede alterarlo todo? Porque aseguramos que unos mienten y que otros dicen la verdad y basado en eso damos nuestro punto de vista. Sí, bueno, el texto ese se refiere más específicamente a la palabra profética que muchos escribas tergiversaban, cambiaban, ya sea a propósito o por descuido. Porque su tarea sí era tediosa. Recordemos que en ese momento no se había inventado la imprenta, ¿verdad? Que se inventó hasta los 1400 y pico y fue cambiando todo. Entonces los escribas tenían grandes extensiones en lugares en donde con escritorio y con papel y lápiz iban contando letra por letra, letra por letra. Y algunos, era una tarea extraordinaria. Y mojaban sus plumas. Sí, pero es que no solamente hacían eso. Fíjate que cuando se habla de la escritura, de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Las demás escrituras no, pero de la Biblia, como digamos el idioma hebreo, cada letra tiene una valoración en números. Digamos, Aleph vale tanto, Bet vale tanto. Entonces ellos escribían letra por letra. Y para corroborar que habían escrito bien, al finalizar una hoja, sumaban. Ya no leían, sino que sumaban. Y al sumar, si les daba quiere decir que habían hecho bien su hoja de trabajo. Entonces era una tarea tediosa realmente, ¿verdad? Así que puede ser que alguien se durmiera. Es más, incluso hay representaciones pintadas de escribas dormidos sobre el escritorio. Claro. Y algunos que les pagaban para poner otro tipo de escritura. Y por eso era la pluma mentirosa del escriba, que se dice. Claro. Entonces, ahora la pregunta, primero, ahí está hablando específicamente de la Biblia. Ok, ¿cómo hacemos nosotros para saber? En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia es palabra de Dios. No es un libro humano, sino que es dictado por el Señor. Y si es dictado por el Señor, Él se ha encargado a través de los siglos de mantenerla viva. Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, una de las formas que nosotros deberíamos de analizar es el contexto. Si hay una parte de la Biblia que dice una cosa y en el contexto dice otra, eso hay que revisarlo. Ahí hay de haber un problema. Por ejemplo, dice la Biblia
las versiones nuestras, eso solo por poner un ejemplo, las versiones nuestras dicen que cuando Judas llegó con el Señor para entregarlo y le dio un beso, el Señor le preguntó, ¿a qué vienes, amigo? Entonces todo el mundo dice, ¡ala, el Señor, qué buena gente que era! Porque le dice amigo a pesar de que lo estaba traicionando. Pero entonces ahí hay que ver el contexto. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Entonces Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Uno. Otro, ¿quieres tener amigos? Antiguo Testamento, muéstrate amigo. Otro, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces ahí tenemos 3 contextos para saber que Judas no era amigo. Entonces ahí hay un problema, hay que ir a investigar. ¿Por qué le llamó así? Exacto. Entonces, lo primero que hay que investigar es qué palabra se usa. Y ahí la palabra que se usa no es fileo. Fileo quiere decir amigo o hermano, sino que es una palabra que en el griego se decía etairo. Y etairo, cuando se hablaba de prostitutas, se decía etairas. Oh, por Dios, qué diferencia tan fuerte. Etairas. Claro. Entonces, esas eran prostitutas de altos vuelos, porque había diferentes tipos de prostitutas, pero la de etaira no solamente vendía su cuerpo, su presencia, sino que vendía sus conocimientos y estaba dirigida a gobernantes, bueno, según en la cultura griega. ¿Va? Era como una de alto Era nivel, de alto nivel, muy conocida. Exacto. Ya. Esa era una etaira. Entonces lo que Jesús le dijo a él fue, ¿a qué vienes, etairo? Entonces sobreentendamos lo que no le dijo amigo, le dijo, ¿a qué vienes, prostituto? ¿Verdad? Sí, como que entonces, ¿cómo vamos a entender la Biblia, la palabra? Con el contexto. Con el contexto. No coincide. No coincide. Los 3 versículos que te dije son contexto. Sí. No coinciden con eso. Entonces hay que investigar qué pasó. Porque la Biblia no se contradice, sino que la Biblia se suma, no se contradice. Y por eso ayuda leer diferentes versiones, porque de repente también la traducción ayuda. Sí, sí, pero lo más importante es leer el original. Pero las versiones son muy buenas porque son gente muy versada en los diferentes idiomas que presentan a veces una traducción y a veces una interpretación. Entonces es importante eso. Bueno, eso es en cuanto a la Biblia. Pero cuando ahí habla la pregunta que me hiciste. Sí, dice cuáles son los medios que dicen la verdad, los medios de comunicación que dicen la verdad. Entonces ahí ya no es solamente el punto principal del versículo que mencionaron. Sí. Yo creo que ahí también tenemos que ver el contexto y el discernimiento y el sentido común. Decía mi pastor, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Porque realmente lo que deberíamos de hacer es poner en la lupa del sentido común, de la verdad y sobre todo no dejarnos llevar totalmente por lo que se dice o por lo que se ve. Sobre todo en el contexto estamos hablando de inteligencia artificial. A ti te pueden pintar con inteligencia artificial haciendo cosas que no son. Claro. Porque eso ya lo han hecho. Nosotros lo vemos que le han hecho inteligencia artificial, por ejemplo, a algunos personajes políticos besándose en la boca. Un presidente que se odia con otro y los ponen a besarse. Y uno dice, ¿y estos cómo hicieron eso? ¿Verdad? Exacto. Inteligencia artificial. Entonces, tenemos que poner en el tamiz todo esto y filtrarlo y preguntarle a Dios. Dice la Biblia que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dentro de las cosas que no nos van a faltar, según lo describe la Biblia en Deuteronomio 32:10, es que no nos va a faltar discernimiento. Entonces, otra vez volvemos a la carga. ¿Cómo hacemos? Bueno, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Sin la llenura del Espíritu Santo, estamos acabados. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar la lectura y, bueno, solo Dios. A nosotros nos encantaría que se nos dijera, tienen que ver este medio, aquel otro medio, pero sí, como usted bien dice, tenemos que caminar con ese discernimiento, qué importante. Vamos a otra pregunta y bueno, hay una variedad de temas, pero vamos a ver esta otra que dice, ¿qué opina sobre las diferentes respuestas que dan las IA sobre
el fin del mundo conocido. Bueno, otra vez volvemos a la carga con el contexto. Cada vez en la Biblia aparecen 4 palabras que hablan de fin, ¿verdad? Una es escatos, pero hay varias. Y una se refiere específicamente al final de tiempos, de un tiempo. Y otra al final del fin del mundo. Entonces no tenemos nosotros que confundir el fin con el fin del mundo. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 dice que el Señor va a ser retenido en el cielo hasta que se cumpla el fin de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas. Pero tenemos que ver que hay varias situaciones que tienen un fin. A ver, la iglesia tiene un fin, que no es el mismo fin del mundo. Exacto. Porque Dios no va a juzgar junto a la iglesia con el mundo. Por eso dice que va a haber un final del tiempo de los gentiles. Después viene un final para Israel. Después viene un final para el mundo. Entonces son varios fines. Entonces cuando alguien le pregunta a uno acerca del fin, habría que preguntarle, ¿de cuál fin me estás hablando? Sí. ¿De qué fin me quieres hablar? Eso sería lo que habría que ver. ¿De qué fin estamos hablando? Tal vez para no dejar con la duda a muchas personas, brevemente podemos decir, el fin de la iglesia es el arrebatamiento. Sí, el final del trato, de la gracia con el Señor, sí, sería con los gentiles, es el arrebatamiento. Y a partir de ahí empieza la semana 70 de Daniel para que venga el fin del trato de Dios con Israel, en la última semana de Daniel. Y después, el fin del mundo, después del milenio. Muy bien. Pero entonces no es lo mismo. Pero si uno no lo entiende, entonces dice, yo he platicado con algunos hermanos que me dicen, no, el Señor no puede venir porque la Biblia dice, y este evangelio del reino se predicará en todas las naciones y después vendrá el fin. Y este evangelio todavía no se ha predicado a todas las naciones, dicen ellos, aunque no es cierto, este evangelio se ha predicado a todos lados, sobre todo con los medios de comunicación masiva que tenemos, pero están confundiendo el fin. Sí. Ahí está hablando del fin del mundo, Sí. no está hablando del fin de la iglesia, ni de la venida del Señor. No es lo mismo la segunda venida del Señor que la primera, no es lo mismo la finalización de la segunda venida con el inicio de la misma que empieza con 3 ayes, etc. Bueno, eso ya es una cuestión de tipo... Que les invitamos a ver otros episodios del Reloj de Dios que hay muchas explicaciones. Vamos a ver... Por acá tenemos otra pregunta. Estoy tratando de escoger entre tantas. Celia López le dice, saludos, Apóstol Sergio. ¿Podría hablarnos? Bueno, esto va muy de la mano, pero creo que podría profundizar un poco más. ¿Podría hablar sobre el tema de los tiempos finales, por favor? Gracias, sí, es lo que estamos platicando. Lo que acaba de decir. Tiempos finales. Es importante que, bueno, ya retomando eso, ¿verdad? Porque realmente es un tema que existe. La hora final, el día final, el tiempo final. Entonces no tenemos que confundir esos términos. No es lo mismo decir el día final que la hora final. Dinos, por favor, el concepto de cada uno. Digamos, el Señor dice que los días finales empezaron hace 2000 años. Ahí empezó el día final, empezaron los días finales. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará de las cenizas, es decir, la resurrección. Eso pasó hace 2000 años. El libro de Joel dice, y sucederá que derramaré mi espíritu en los postreros días, es decir, en los días finales. Eso pasó hace 2000 años en el día Pentecostés. Juan dice, ahora estamos viviendo los días finales, sabemos que eso fue hace 2000 años. Sí. Pero dentro de esos días, igual que en los días nuestros, que se dividirían en días, horas, minutos, segundos, así es también en la Biblia, que son días, horas, minutos, segundos, tiempos, etc. Perfecto.
Muy bien, apóstol. Vamos a ver esta otra pregunta. Saludos y bendiciones, amado apóstol Sergio Enríquez. Saludos desde México. Mi pregunta es, con la firma, bueno, esto tiene que ver con lo que está pasando recién ahora en el mundo, con la firma del Tratado de Paz con Israel y Medio Oriente, ¿el trato del siglo se puede mirar a la distancia? La semana 70 del profeta Daniel. Gracias y bendiciones. Sí, yo creo que eso es lo que se está preparando. Y así, como estoy diciendo, se está preparando porque no se ha culminado. Para empezar, tenemos una muy frágil alto al fuego en la Franja de Gaza, ¿verdad? Que hoy, precisamente esta semana, el vicepresidente de los Estados Unidos viajó hacia Israel para formalizar eso, para fortalecer esa situación. Sí. Así que falta, pero va camino hacia eso. Entonces hay que recordar que la Biblia dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso es lo que tenemos que analizar. Pero sí, vamos hacia la semana 70 de Daniel. Esperemos que no vayamos a estar en ella, porque si estamos en ella, quiere decir que la cosa se nos volvió terrible. Bueno, y nos están diciendo que se nos ha ido el tiempo, apóstol. Parece así que sí. Llega el momento de terminar. Una última pregunta por acá que está muy interesante, sobre todo porque, como usted dijo, estas personas ahora mismo, en esta semana, están en Israel. Dice, buenas noches, apóstol. ¿Cómo podría analizar la aparición de Jared Kushner, es el yerno de Donald Trump, de la reconstrucción de Gaza? ¿Qué papel juega este personaje involucrado en los acuerdos de Abraham? ¿Él es el anticristo? ¿Por qué está metido en política? Y también, ¿por qué es un millonario? Preguntan, y con eso estamos cerrando. Bueno, cada gente tendrá sus propios sospechosos, ¿verdad? Muchos sospechosos. Sí, pero la Biblia, en el libro, en la epístola a los tesalonicenses, la segunda, en el capítulo 2, el Señor nos deja ver a través de Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia, que va a haber una revelación, un apocalipsis, una revelación del anticristo. Entonces no se trata de que con argumentos humanos o sospechas o especulaciones vamos a decir quién es, sino que sí va a ser revelado quién es. Claro, todos tenemos algunos sospechosos, ¿verdad? Ese tiene cara de anticristo, este no, este sí, ¿verdad? Sí. Pero también es muy atrevido a hacer semejante aseveración. Yo no me atrevería, pero el Señor creo que nos va a decir a cada uno de nosotros quién es ese personaje. Claro, hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos, pero de todos modos es mejor saber quién es Jesús. Amén. Y yo quisiera pues despedirme de esa manera. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta del $1,000,000. Sí. Si tú sabes quién es Jesús, ya la hiciste. Si no sabes quién es Jesús, tienes que arrodillarte delante de Él y pedirle que te muestre. Y lo primero que te quiero decir es que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Pastor, es nuestro amor. Esa es la realidad. Así pues que acércate, no te vayas. Amén. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por haber estado allí del otro lado de la pantalla. Los invitamos a un nuevo episodio del Reloj de Dios, 9 de la noche, domingo, hora de Centroamérica. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.